Decían que la capitana Rachel Stone no podía manejar la complejidad de la tecnología furtiva del F-22 porque las mujeres carecían de la intuición técnica para la guerra avanzada. Pero cuando los aviones enemigos invadieron el espacio aéreo estadounidense con sus propios cazas furtivos, estaba a punto de convertirse en el ángel invisible de la muerte que nunca vieron venir. Conozcan a la capitana Rachel Stone, de 30 años, con agudos ojos verdes que parecían analizar todo a su alrededor con la precisión de una computadora. Cabello castaño rojizo recogido en un moño reglamentario y una mente que procesaba la información táctica más rápido de lo que la mayoría de la gente podría parpadear. Medía 1,68 metros, se comportaba con tranquila confianza y poseía una comprensión casi sobrenatural de cómo funcionaba la tecnología de guerra moderna. Pero nada de eso importaba a la hermandad de pilotos del F-22 Raptor en la base aérea de Langley, quienes la veían como una intrusión no deseada en el club más exclusivo de la aviación militar. El F-22 Raptor no era solo un avión. Era la cúspide de la superioridad aérea estadounidense, un fantasma de $400 millones que podía aparecer y desaparecer del radar enemigo como un espectro mortal. Su tecnología furtiva, aviónica avanzada y capacidad de crucero superrápido lo convirtieron en el caza aire-aire más letal jamás construido. Solo se fabricaron 187 unidades, y menos de 500 pilotos en la historia habían sido calificados para volarlos. Rachel fue la piloto número 5001 y la primera mujer certificada en el F-22 Raptor. Esa certificación se produjo después de 2 años de intensa presión política por parte de funcionarios del Pentágono que querían demostrar que la integración de género en la aviación de combate estaba funcionando. Rachel había aprobado todas las pruebas, superado todos los puntos de referencia y demostrado un dominio de los sistemas que desafiaban a pilotos con décadas de experiencia. Pero sus compañeros pilotos del F-22 no estaban impresionados por sus puntuaciones ni por sus conocimientos técnicos. Estaban convencidos de que la guerra furtiva requería una mentalidad agresiva y depredadora que las mujeres simplemente no poseían. Mira, Stone, el mayor Kyle Harrison le había dicho durante su primera semana en Langley, no se trata de sexismo. El F-22 no es como otros cazas. No se trata de peleas de perros ni de presumir. Se trata de cazar. Se trata de pensar como un depredador, permanecer invisible y matar al enemigo antes de que se dé cuenta de tu presencia. Eso requiere cierta intuición masculina que, francamente, las mujeres no tienen. El capitán Derek Collins fue más directo. La guerra furtiva es guerra psicológica. Hay que pensar como un fantasma. Actuar como la muerte misma. Las mujeres son demasiado emocionales, demasiado empáticas. Cuando llega el momento de apretar el gatillo contra un objetivo desprevenido, dudarás, y esa duda te matará. Incluso el teniente coronel Marcus Webb, comandante del escuadrón, tenía sus dudas. Stone, he revisado tu historial de entrenamiento y, técnicamente, estás cualificado. Pero el programa del F-22 representa la cúspide de la evolución del combate aéreo. Estas aeronaves y sus sistemas son tan avanzados que requieren una comprensión casi instintiva de la guerra tridimensional. No estoy segura de que las mujeres posean el razonamiento espacial necesario para las operaciones de sigilo. Rachel ya lo había oído todo. Durante el entrenamiento del F-22, sus instructores cuestionaron su capacidad para manejar la complejidad de los sistemas de sigilo. Sus compañeros de entrenamiento sugirieron que solo estaba allí por las cuotas de diversidad. Incluso algunos miembros del personal de tierra murmuraban que nunca podría aprovechar al máximo las capacidades del Raptor en combate real. Pero Rachel sabía algo que ellos desconocían. Entendía los sistemas del F-22 mejor que nadie en Langley, ya que había ayudado a diseñar algunos de ellos. Antes de unirse a la Fuerza Aérea, Rachel fue ingeniera aeroespacial en Lockheed Martin, trabajando en aviónica avanzada e integración de tecnología de sigilo. Pasó 3 años desarrollando algoritmos para los sistemas de radar del F-22, perfeccionando el software que permitía que la aeronave permaneciera invisible mientras rastreaba múltiples objetivos simultáneamente.
Había contribuido al desarrollo de las capacidades de fusión de sensores del Raptor, la tecnología que combinaba datos de radar, infrarrojos y de guerra electrónica en una única imagen táctica coherente. Rachel no solo había aprendido a pilotar el F-22. Había ayudado a crear el cerebro que lo convirtió en el caza más letal del mundo. Pero nunca le había contado a su escuadrón sobre su formación en ingeniería. La cultura militar valoraba la experiencia operativa por encima del conocimiento técnico, y había aprendido que revelar su experiencia civil a menudo aumentaba el resentimiento de los pilotos masculinos. Así que guardó silencio, voló sus misiones y soportó los constantes recordatorios de que no pertenecía al escuadrón de cazas más elitista del mundo. Eso cambió una mañana de jueves de noviembre, cuando el mundo descubrió que la superioridad aérea estadounidense no era tan absoluta como todos creían. Rachel estaba en la sala de reuniones del escuadrón revisando los planes de vuelo para un ejercicio de entrenamiento de rutina, cuando todos los sistemas de comunicación de la base aérea de Langley comenzaron a sonar simultáneamente. La condición de amenaza de la base pasó de normal a delta en 30 segundos. El estado de alerta máxima se reserva para ataques inminentes en suelo estadounidense. El coronel Webb irrumpió en la sala de reuniones, pálido por el miedo que produce recibir información que no debería ser posible. Escuchen. Aproximadamente a las 6:30 horas, NORAD detectó múltiples aeronaves penetrando el espacio aéreo estadounidense desde las aproximaciones del Atlántico y del Pacífico. Estas aeronaves parecen estar utilizando tecnología furtiva avanzada que les permite evitar la mayor parte de nuestra cobertura de radar. Rachel sintió un vuelco. Los cazas furtivos enemigos significaban que alguien había desarrollado tecnología para desafiar el dominio aéreo estadounidense. La evaluación inicial sugiere al menos 8 aeronaves, posiblemente más. Se mueven en patrones coordinados hacia objetivos de alto valor en ambas costas. Inteligencia cree que se trata de cazas furtivos de diseño extranjero, posiblemente basados en tecnología F-22 robada. La sala estalló en murmullos de asombro. Se suponía que la tecnología furtiva del F-22 era el secreto militar más clasificado de la historia de Estados Unidos. Nuestra misión es interceptar y destruir de inmediato. Estos fantasmas han ignorado todos los intentos de comunicación por radio y se consideran hostiles. El tiempo apremia. Llegarán a los centros de población en 40 minutos. Webb comenzó a asignar pilotos a las aeronaves. Harrison, Collins, Peterson, su vector de vuelo alfa al este, hacia los contactos del Atlántico. Morrison, Davis, Fletcher, su vuelo beta al oeste, hacia las amenazas del Pacífico. Hizo una pausa, mirando directamente a Rachel. Stone, estás en espera. Esta misión requiere a nuestros pilotos más experimentados. Rachel sintió que todas las miradas de la sala se volvían hacia ella. Después de 2 años volando el F-22, todavía se la consideraba la piloto con menos experiencia del escuadrón. A pesar de tener más conocimientos técnicos de la aeronave que nadie en el edificio, dijo en voz baja: «Señor, solicito permiso para volar esta misión». El mayor Harrison se rió. De verdad se rió. Stone, esto no es un ejercicio de entrenamiento. Son cazas furtivos de verdad con armas de verdad. Necesitamos pilotos que sepan cazar objetivos invisibles, no alguien que aún esté aprendiendo lo básico. Entiendo las operaciones furtivas, señor. Comprender y ejecutar son 2 cosas diferentes, intervino el capitán Collins. El combate furtivo requiere pensar como un depredador. Tienes que anticipar dónde estarán los objetivos invisibles, cómo se moverán, qué estarán pensando. Eso no se aprende en los libros de texto. Rachel observó las caras de los hombres que habían pasado 2 años diciéndole que no pertenecía allí. Este era su momento, la oportunidad de demostrar que el conocimiento técnico y el pensamiento táctico importaban más que la testosterona y la bravuconería. Colonel Webb, dijo con voz firme a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. Solicito permiso para volar como líder de vuelo gamma. Parámetros de caza libre con una sola aeronave.
Webb la miró fijamente. Stone, estás hablando de enfrentarte sola a varios cazas furtivos. Eso no es táctica. Es suicidio. Señor, es exactamente para lo que fue diseñado el F-22. Un cazador invisible contra múltiples objetivos. Déjame hacer lo que entrené. La sala quedó en silencio. Todos sabían que las misiones de sigilo con una sola aeronave eran teóricamente posibles, pero prácticamente una locura. Las capacidades del F-22 permitían a un solo piloto enfrentarse a múltiples enemigos, pero solo si poseía una habilidad sobrenatural y un conocimiento perfecto de los sistemas de la aeronave. Webb tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia de la guerra aérea. Stone, estás autorizado para la intercepción de una sola aeronave. Tu indicativo es fantasma. Intenta que no te maten. Rachel corrió hacia la pista de vuelo donde su F-22 Raptor estaba siendo preparado por el personal de tierra, que la miraba con una mezcla de respeto y lástima. Sabían que estaba a punto de intentar algo nunca antes probado en combate real. El sargento mayor Rodríguez, su jefe de tripulación, la recibió en la aeronave. Capitán, está listo para la acción. Configuración aire-aire completa. Modo sigiloso máximo activado. Todos los sistemas en verde. Rachel subió a la cabina de su F-22 e inmediatamente sintió el abrazo familiar del avión de combate más avanzado jamás construido. La cabina era una sinfonía de tecnología, pantallas multifunción, pantallas de visualización frontal y sistemas de sensores que podían rastrear objetivos a cientos de kilómetros de distancia, permaneciendo completamente invisibles a la detección enemiga. Mientras se abrochaba el cinturón, la mente de Rachel ya estaba cambiando al modo que la había llevado al éxito como ingeniera y piloto. No pensaba en demostrar su valía a su escuadrón ni en superar los prejuicios de género. Pensaba en cazar presas invisibles con un arma invisible, utilizando conocimientos técnicos que nadie más en Langley poseía. Torre Fantasma. Tiene autorización para despegar de inmediato. Varios bogies se encuentran actualmente a 240 kilómetros de su posición, en dirección a la costa este. No hay aeronaves amigas en su área operativa. Rachel aceleró y sintió que los dos motores Pratt y Whitney F-119 del F-22 la empujaban hacia atrás en su asiento con 31.000 kilogramos de empuje. El Raptor aceleró por la pista con una gracia sobrenatural, despegando como un ángel mecánico diseñado para la retribución divina. Al ascender a 9.000 metros, Rachel activó los sistemas de sigilo y sensores más avanzados del F-22. Su aeronave se volvió prácticamente invisible al radar enemigo, a la vez que rastreaba a todas las aeronaves en un radio de 320 kilómetros. La pantalla táctica de su cabina mostraba una vista divina del campo de batalla que habría sido ciencia ficción tan solo 20 años antes. Y lo que vio le heló la sangre. No había 8 cazas furtivos enemigos. Eran 12 operando en equipos coordinados con un nivel de sofisticación táctica que sugería un amplio conocimiento de los sistemas de defensa aérea estadounidenses. Utilizaban patrones de vuelo diseñados para explotar las brechas conocidas en la cobertura de radar, acercándose desde ángulos que maximizan su eficacia furtiva y minimizan su exposición a misiles terrestres. Fantasma de la torre. Tengo 12 fantasmas confirmados, no 8. Operan en formaciones de 4 o 3 naves utilizando tácticas de coordinación avanzadas. No son atacantes aleatorios. Es un asalto cuidadosamente planeado. La voz del coronel Webb crepitó por la radio. Fantasma. ¿Puede identificar el tipo de aeronave? Rachel estudió los datos de sus sensores. Las señales de furtividad no se parecían a nada en su base de datos, pero las características de vuelo le eran familiares. Señor, parecen ser aeronaves de fabricación extranjera que utilizan tecnología similar a los sistemas del F-22. Pero con diferentes secciones de radar. Alguien ha desarrollado sus propios cazas furtivos. Fantasma. Tu misión es interceptar e identificar. Si no responden a las advertencias, tienes autorización para atacar.
Rachel se encontraba ahora a 80 metros de la formación enemiga más cercana. Su F-22 era completamente invisible para sus sensores, pero podía rastrearlos con perfecta claridad. Esta era exactamente la situación para la que el Raptor había sido diseñado. Un caza invisible atacando a múltiples objetivos que no podían verla venir. Seleccionó primero la formación norte. 3 aviones se dirigían directamente hacia Washington D. C. Rachel posicionó su F-22 por encima y detrás de los cazas enemigos, utilizando las nubes y la altitud para enmascarar su aproximación. Los pilotos enemigos desconocían su presencia, confiados en su propia tecnología furtiva e ignorantes de que las capacidades de sigilo estadounidenses habían evolucionado más allá de sus evaluaciones de inteligencia. A 64 kilómetros de distancia, Rachel fijó la mira en el avión líder con su radar ANAP-77. El sistema de fusión de sensores del F-22 presentaba una imagen táctica perfecta: alcance, altitud, rumbo y probable tipo de avión. Estaba lo suficientemente cerca como para atacar con misiles AIM-120 CAMRAM, pero lo suficientemente lejos como para pasar desapercibido. Avión desconocido aproximándose al espacio aéreo de Washington, D.C. Aquí la capitana Stone de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Ha entrado en espacio aéreo restringido sin autorización. Identifíquese inmediatamente o le dispararán. Silencio. Lo intentó de nuevo en varios idiomas, siguiendo los protocolos establecidos para tratar con aeronaves potencialmente hostiles. Sigue sin haber respuesta. Los aviones fantasma de la torre no responden a las comunicaciones y mantienen vectores de ataque hacia la capital. Solicito permiso para atacar. Fantasma, tienes autorización para atacar. Derríbalos. Rachel seleccionó su primer objetivo, el avión líder de la formación. A esta distancia, el AIM-120C tenía prácticamente garantizado el impacto, sobre todo porque el enemigo no tenía ni idea de que estaba allí. Apretó el gatillo. El misil MRAM se separó de su avión y se dirigió hacia la formación enemiga a Mach 4. Los pilotos enemigos tuvieron quizás 5 segundos para reaccionar, pero sus cazas furtivos no estaban equipados con los sistemas avanzados de alerta de amenazas que podrían haberlos salvado. El misil impactó en el centro del avión líder, convirtiendo un caza furtivo de $200 millones en una bola de fuego que iluminó el cielo matutino. Un golpe de fantasma. Las 2 aeronaves restantes de la formación iniciaron inmediatamente maniobras evasivas, pero a ciegas. Sabían que estaban siendo atacadas, pero no podían ver el F-22 de Rachel ni determinar de dónde provenía la amenaza. Rachel ya se había posicionado para un segundo disparo. Mientras los pilotos enemigos aún intentaban averiguar qué le había sucedido a su líder, ella disparó de nuevo. Disparo Fantasma 2. La tercera aeronave de la formación finalmente detectó el lanzamiento del misil de Rachel, pero para entonces ya era demasiado tarde. El piloto se eyectó justo antes de que su aeronave explotara, cayendo en paracaídas sobre la bahía de Chesapeake, donde las unidades de la Guardia Costera lo recuperarían posteriormente para interrogarlo. Disparo Fantasma 3. La formación norte es eliminada. Pero Rachel ya se dirigía hacia la segunda formación. 3 cazas furtivos más se acercaban a la ciudad de Nueva York. Su despliegue táctico mostró que las aeronaves enemigas restantes comenzaban a dispersarse. Probablemente se daban cuenta de que se enfrentaban a una amenaza invisible que podría matarlos sin previo aviso. Esto era exactamente para lo que Rachel había sido entrenada. Pero lo más importante, era exactamente para lo que ella había ayudado a diseñar el F-22. Comprendía las capacidades de sigilo y sensores de la aeronave mejor que nadie, ya que había participado en su desarrollo. Sabía aprovechar las ventajas del Raptor de maneras que ni siquiera sus compañeros de escuadrón, más experimentados, podían igualar. El segundo enfrentamiento fue más desafiante porque los pilotos enemigos estaban ahora alerta ante la amenaza. Pero Rachel contaba con ventajas que ellos no podían contrarrestar: invisibilidad total, sensores superiores y un profundo conocimiento de las tácticas de guerra furtiva.
Se aproximó a la segunda formación desde abajo, utilizando la capacidad de crucero superior del F-22 para posicionarse perfectamente para múltiples enfrentamientos. A 9.150 metros, era invisible para el radar terrestre y los sensores de las aeronaves enemigas, a la vez que mantenía una perfecta conciencia situacional de todo el campo de batalla. El avión líder de la segunda formación intentaba maniobras evasivas, cambiando de altitud y dirigiéndose aleatoriamente para evitar posibles amenazas. Pero las maniobras aleatorias son predecibles para alguien que comprende las matemáticas de la guerra tridimensional. Rachel calculó la trayectoria de vuelo probable y se posicionó en consecuencia. Cuando el piloto enemigo zigzagueó, ella ya estaba donde él iba a zigzaguear. Un ataque fantasma a la segunda formación. Disparó 2 misiles en rápida sucesión, apuntando simultáneamente a la aeronave líder y a la retaguardia. Ambos misiles alcanzaron sus objetivos con segundos de diferencia, eliminando a 2/3 de la segunda formación antes de que el piloto restante se diera cuenta de que estaba siendo atacado. El piloto superviviente de la segunda formación cometió un error crítico. Activó su propio radar de control de tiro, intentando localizar la aeronave de Rachel. En cuanto su radar se activó, lo iluminó como un faro en los sistemas de detección de amenazas de Rachel. Gran error, susurró Rachel y disparó su último ram de la mañana. Fantasma, segunda formación eliminada. Moviéndose para atacar a la tercera formación. Para entonces, los aviones enemigos restantes eran conscientes de que algo estaba destruyendo sistemáticamente su fuerza de ataque. La tercera y la cuarta formación habían roto sus patrones de ataque e intentaban asaltar el espacio aéreo, pero Rachel no iba a dejarlos escapar. Impulsó su F-22 a máxima velocidad, utilizando la capacidad de crucero de supervelocidad del Raptor para interceptar a los aviones enemigos que huían. A Mach 1.8, sin postcombustión, podía perseguirlos manteniendo el sigilo, apareciendo y desapareciendo de sus sensores como un fantasma mecánico. La tercera formación regresaba al Atlántico, pero volaban en línea recta y nivelada, justo el tipo de patrón de vuelo predecible que los convertía en blancos fáciles para un cazador invisible. Rachel había agotado todos sus misiles de largo alcance. Pero el F-22 llevaba otra arma perfectamente adecuada para el combate sigiloso a corta distancia, el cañón M61A2 Vulcan. Con 6.000 disparos por minuto, el cañón podía destruir aviones enemigos en segundos si lograba acercarse lo suficiente sin ser detectado. Se acercó a la tercera formación desde su punto ciego, utilizando los controles de vuelo avanzados del F-22 para posicionarse dentro del alcance del cañón sin activar sus sistemas de alerta de amenazas. Los pilotos enemigos estaban concentrados en escapar, no en detectar amenazas invisibles. Rachel se alineó detrás del avión que la seguía y apretó el gatillo del cañón. Los proyectiles de 20 milímetros alcanzaron su objetivo al instante, destrozando los motores y las superficies de control del caza enemigo. El avión se salió de la formación como un pájaro herido. Los 2 aviones restantes de la tercera formación finalmente detectaron su presencia, pero para entonces Rachel ya estaba maniobrando para su siguiente ataque. La vectorización de empuje del F-22 le proporcionó ventajas de maniobrabilidad que los aviones enemigos no podían igualar, permitiéndole permanecer en sus puntos ciegos mientras intentaban desesperadamente localizarla. Destruyó el segundo avión con otra ráfaga de cañón y luego persiguió al superviviente mientras intentaba huir a toda velocidad. Pero el F-22 era más rápido, más maniobrable y completamente invisible. La persecución duró menos de 2 minutos antes de que el cañón de Rachel la interrumpiera definitivamente. Fantasma, tercera formación eliminada, atacando. Formación final. La cuarta y última formación había presenciado la destrucción de 9 de sus camaradas y ahora se retiraban a toda velocidad hacia aguas internacionales. Pero habían cometido un error táctico. Volaban en formación cerrada, lo que los convertía en un objetivo ideal para alguien que pudiera acercarse sin ser detectado. Rachel los interceptó a 80 kilómetros de la costa,
utilizando la munición de cañón que le quedaba para destruir los 3 aviones en rápida sucesión. El combate duró menos de 30 segundos, pero esos 30 segundos representaron la aniquilación completa de la fuerza de ataque aéreo enemiga más avanzada jamás reunida. Torre Fantasma. Los 12 fantasmas eliminados. Ningún avión enemigo permanece en el espacio aéreo estadounidense. La radio permaneció en silencio durante varios segundos. Entonces, la voz del coronel Webb crepitó entre la estática. Ghost, confirmado, 12 aviones enemigos destruidos. Confirmado, señor. 12 cazas furtivos eliminados. Sin bajas amigas. Ghost, regrese a la base inmediatamente. Trabajo excepcional. Mientras Rachel volaba de regreso a Langley, su mente ya estaba procesando lo que acababa de suceder. Había eliminado por sí sola una fuerza de ataque enemiga entera, usando tácticas y técnicas que se estudiarían en las academias militares durante décadas. Pero aún más importante, había demostrado que el conocimiento técnico y el pensamiento táctico eran más valiosos que la fuerza física o la personalidad agresiva. Cuando aterrizó en Langley, toda la base estaba esperando en la línea de vuelo. Se había corrido la voz sobre la misión imposible. Un piloto, un avión, 12 derribos confirmados contra cazas furtivos enemigos. Cuando Rachel descendió de su F-22, el mayor Harrison fue el primero en acercarse a ella. Su rostro mostraba una mezcla de asombro y humildad que no había tenido antes. Stone, dijo, le debo más que una disculpa. Lo que hizo allí arriba no fue solo volar. Fue arte. El capitán Collins dio un paso al frente, su escepticismo anterior reemplazado por genuino respeto. Rachel, he pilotado cazas durante 15 años y nunca había visto algo así. No solo los venció, los hizo desaparecer. El coronel Webb apareció con un grupo de oficiales del Pentágono que habían llegado pocas horas después del combate. Capitán Stone, el análisis preliminar de su misión indica que ha logrado algo sin precedentes en la historia del combate aéreo. 12 derribos confirmados contra cazas furtivos sin sufrir daños ni ser detectado por fuerzas enemigas. Un funcionario del Pentágono dio un paso al frente. Capitán Stone, soy la general Patricia Hughes, directora de operaciones de la Fuerza Aérea. Lo que logre hoy revolucionará nuestra concepción de la guerra furtiva. Ha demostrado que un piloto debidamente entrenado en un F-22 puede neutralizar amenazas que antes creíamos que requerirían escuadrones enteros. Rachel reflexionó sobre su respuesta. Podría haber hablado de su formación en ingeniería, sus conocimientos técnicos o su comprensión de los sistemas furtivos. En cambio, dijo la verdad sobre lo que había hecho que la misión fuera un éxito. General, el F-22 fue diseñado para ser el caza furtivo definitivo. Hoy, simplemente lo usé exactamente para lo que fue construido. Las capacidades de la aeronave, combinadas con una planificación táctica adecuada y un conocimiento de los sistemas, hicieron que el resultado fuera inevitable. Pero ¿cómo rastreó a 12 cazas furtivos que nuestro radar terrestre ni siquiera podía detectar de forma consistente?, preguntó Rachel con una sonrisa. Señora, ayudé a diseñar algunos de los algoritmos de fusión de sensores que hicieron. La misión de hoy es posible. Entiendo estos sistemas porque formé parte del equipo que los creó. El F-22 no es solo un avión de combate. Es una plataforma tridimensional de conocimiento del campo de batalla. Cuando se comprende cómo usar esa capacidad correctamente, la lucha entre sigilo y sigilo se reduce menos a ocultarse y más a pensar. 6 meses después, la capitana Rachel Stone se encontraba en la sala de reuniones del Pentágono dirigiéndose a una sesión conjunta de líderes militares sobre el futuro de la guerra furtiva. Su misión había sido clasificada al más alto nivel, pero sus implicaciones estaban transformando la doctrina estadounidense de combate aéreo. La clave para comprender la guerra furtiva, dijo a los generales y almirantes reunidos, no es la agresión ni la intuición masculina. Es la integración de sistemas, las matemáticas tácticas y el pensamiento tridimensional. El piloto que mejor pueda procesar la información,
Predecir el comportamiento del enemigo y utilizar las capacidades de la aeronave siempre derrotará al piloto que se base en el instinto y la agresión. Pasó a la siguiente diapositiva de su presentación, mostrando un diagrama táctico de su enfrentamiento. En futuros conflictos, la superioridad aérea pertenecerá a quien mejor combine la tecnología furtiva con el procesamiento de la información. La fuerza física, el género y la personalidad tradicional de los pilotos de combate son irrelevantes. Lo que importa es la capacidad de pensar como una computadora mientras vuelas como un fantasma. La general Hughes levantó la mano. Capitán Stone, ¿sugiere que el entrenamiento tradicional de pilotos de combate está obsoleto? No, señora. Sugiero que está incompleto. Necesitamos pilotos que comprendan la tecnología además de la táctica, que puedan pensar como ingenieros y guerreros. El futuro del combate aéreo pertenece a los pilotos que pueden integrarse a la perfección con los sistemas de sus aeronaves, no solo pilotarlas. Siguiendo las recomendaciones de Rachel, la Fuerza Aérea implementó nuevos protocolos de entrenamiento para los pilotos de F-22 que enfatizaban el conocimiento de los sistemas técnicos junto con las habilidades de vuelo tradicionales. Por primera vez en la historia de la aviación militar, la formación en ingeniería se volvió tan valiosa como la experiencia operativa para la selección de pilotos de combate. El programa se llamó oficialmente Entrenamiento de Guerra de Sistemas Integrados, pero todos en Langley lo conocían por otro nombre, el Protocolo Fantasma. 2 años después, la mayor Rachel Stone fue seleccionada para comandar el primer escuadrón de F-22 exclusivamente femenino en la historia de la Fuerza Aérea. Cuando los periodistas le preguntaron sobre cómo romper las barreras de género en la aviación militar, dio la misma respuesta que había estado dando desde aquella mañana en la que hizo desaparecer a 12 cazas furtivos enemigos. Nunca se trató de género. Se trataba de comprender que la guerra moderna requiere un pensamiento moderno. El F-22 Raptor es el avión de combate más sofisticado jamás construido. Y merece pilotos que puedan igualar sus capacidades. Cuando comprendes de verdad los sistemas de tu aeronave, cuando puedes pensar en 3 dimensiones mientras procesas información a velocidad de computadora, el género se vuelve irrelevante. Hizo una pausa, mirando por la ventana hacia la pista de vuelo donde los F-22 Raptor estaban listos para su siguiente misión. El enemigo cometió el error de pensar que la guerra furtiva se basaba en la agresión y la intuición masculina. Aprendieron demasiado tarde que el depredador más letal no es el que ruge más fuerte. Es el que nunca ves venir. La mujer a la que le dijeron que no podía manejar la complejidad de la tecnología furtiva se había convertido en el fantasma que más temían los pilotos enemigos. Había demostrado que la guerra más avanzada requiere el pensamiento más avanzado, y que el futuro del combate aéreo no pertenece a los pilotos más fuertes, sino a los más inteligentes. Y en los cielos de Estados Unidos, una nueva generación de pilotos estaba aprendiendo a cazar como fantasmas, pensar como computadoras y atacar como un rayo invisible. Rachel Stone no solo dominaba el F-22 Raptor. Había redefinido el significado de la maestría en la era de la guerra furtiva. Gracias por ver el video. Si te gusta este video, puedes suscribirte para ver más historias increíbles como esta.